Hola a todos. Hoy quería comentar brevemente ciertas características de las grandes religiones del mundo: el hinduismo, el budismo, el islam, el judaísmo y el cristianismo. Empezaremos con el hinduismo, que tiene sobre 800 millones de adeptos, que incluye diversidad de ideas sobre la espiritualidad y las tradiciones. No tienen autoridad religiosa, gobierno, profeta, ni libro sagrado al que sujetarse. Pueden ser politeístas, panteístas, monoteístas, agnósticos, ateos o humanistas. El hinduismo puede catalogarse como una religión o una tradición religiosa, un conjunto de creencias religiosas o una forma de vida. El hinduismo es estructurado de varias religiones tan diversas como contradictorias o contrarias en sus formas. Carece de una doctrina única. Acepta diversas divinidades que se pueden incluso manifestar a través de las imágenes o esculturas. En el Dharma o religión, los deberes, las leyes, también incluye rituales de meditación, ceremonias para ocasiones especiales en la vida de una persona, como puede ser el paso a la pubertad. Tienen festividades anuales, peregrinaciones. Luego, no hacer daño a los seres vivos, paciencia, autocontrol, compasión y el famoso baño en el majestuoso río Ganges, que a pesar de tener muy contaminada su agua, para los hindúes es el agua más sagrada del mundo, capaz de limpiar los pecados del alma de los devotos y al morir liberarla del penoso ciclo de la reencarnación. El río Ganges personifica a Ganga, diosa de la purificación, la diosa de múltiples brazos. El hinduismo es mayoritario en Indonesia, en la India, en Mauricio, en el Nepal. Ahora vamos con el budismo, que es una doctrina filosófica no teísta, o sea, sin Dios. Comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales atribuibles principalmente a Buda Gautama. Se originó en la India y hay principalmente dos ramas, aunque puede haber muchas más, y difieren en el camino a la liberación y a la importancia del valor canónico de varias escrituras y enseñanzas, especialmente en la práctica que puede incluir refugio espiritual, estado de generación y terminación, bondad y la compasión. El objeto final es lograr evitar los estados destructivos de la mente o mentales, incluyendo la ignorancia, la adhesión a lo material, y siguen una serie de normas o conceptos que es el nirvana, que es la espiritualidad, para llegar a un estado donde se permanece en el ciclo del renacimiento para ayudar a otros a lograr su despertar al camino budista. Son alrededor de 500 millones de seguidores. Iremos ahora a comentar sobre el Islam. Los musulmanes son la mayoría de la población en 50 países. Se inició con la predicación de Mahoma en el año 622 en la Meca, en la Arabia Saudita actual, bajo el liderazgo de Mahoma y sus sucesores. El Islam se extendió rápidamente y las prácticas religiosas de los musulmanes son enumeradas en 5 pilares del Islam. Además del Sadat, consiste en oraciones diarias; el Salat, el ayuno durante el mes islámico del Ramadán; la limosna, el zakat, y la peregrinación a la Meca, al menos una vez en la vida. Los musulmanes consideran que su Dios es el mismo venerado por el judaísmo, y es decir, el Dios de Abraham. Y aquí apunto que en cierta manera y en esta cuestión tienen cierta razón, puesto que la historia bíblica nos relata que Abraham tuvo 2 hijos, uno con una criada que se llamaba Ismael, de donde descienden los árabes, y otra de su esposa Sara, llamado Isaac, de donde desciende la nación judía y por ende el cristianismo.
Por último, mencionaremos el judaísmo. No es lo mismo ser judío, que son los descendientes de Abraham, que el judaísmo es seguir la religión judaica, que también mezcla cosas del Antiguo Testamento con costumbres. Jesús lo dijo a las autoridades religiosas: habéis convertido en mandamientos costumbres de hombres. Como por ejemplo, me llama la atención los famosos rizos de pelo que llevan los judaizantes ortodoxos. Que yo sepa, no se encuentra en ningún lugar del Antiguo Testamento ni del Nuevo. Es más bien de la Torá, libro en el que los judíos han añadido costumbres, como eso y muchas cosas más. Se rigen básicamente por el Antiguo Testamento, ya que no reconocen a Jesús como el Mesías prometido. Ellos aún lo están esperando, lo dice bien el Evangelio de Juan. Mas aunque Él hizo, o sea Jesús, aunque Él hizo el mundo no lo reconoció, o sea, lo rechazó. Y cuando vino, ni aun su país, entre su gente, lo aceptaron. De tal manera fue así que conspiraron y lo mataron. Pero por otra parte, los primeros cristianos fueron judíos y de allí se extendió el cristianismo por muchos lugares del mundo. Actualmente se estima que hay más de 2.000 millones de cristianos. Creo que supera a todas las demás. Este programa se llama Vida y en este sentido hay mucha diferencia entre el cristianismo y otras religiones. En ninguna se ve las cosas como las que hizo Jesús, que aparte de las que ya conocemos todos de su vida, en ninguna otra se proclama Dios y ninguno resucitó de los muertos. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo te digo, yo lo creo. Esto está en el Evangelio de Juan capítulo 11, cuando resucitó a Lázaro. Pasaje muy interesante, donde se cuenta la resurrección de Lázaro. Y ahí fue cuando las autoridades judías determinaron matar a Jesús, al pobre Lázaro, que hacía poco que ya había pasado por ese trance. En fin, todos vamos a morir. Pero estas palabras trajeron a mi vida gran consuelo cuando mi hijo Josué, con 19 años, murió de cáncer. Espero que a ti también te ayude.